Vamos a estar la clase de hoy con eso. Creo que la vamos a terminar. Entonces vamos a empezar a tratar algunos procedimientos de mejora de suelo de fundación para casos de suelo dinámicamente inestable. Ya vimos una solución y que la estamos trabajando con Práctico también, que es cómo resolver el problema de una fundación, una estructura, perfil de suelo dinámicamente inestable por medio de una fundación profunda de pilotes de hormigón armado. ¿Está bien? Esa es la solución técnica práctica, simple, que está al alcance de la mano, pero por ahí cuando son construcciones de mucha superficie, galpones, cosas muy grandes, de muchos metros cuadrados y poca densidad de columnas y cosas así, a veces la solución de pilotes no es posible. Qué sé yo, una planta de energía solar, cosas de ese tipo, ¿no es cierto? No sería de aplicación. Obviamente es antieconómica totalmente, y pueden haber otros casos en los cuales los pilotes de hormigón no serían convenientes. Entonces, bueno, habrá que recurrir a alguna técnica de mejora del suelo de fundación, porque, bueno, sigue siendo dinámicamente inestable. Entonces, vamos a repasar algunas metodologías para eso, ¿eh? Algunos métodos de remediación que hay tienen que ver con la densificación de suelos. Ustedes saben que el problema de las arenas que licúan básicamente tiene que ver por el hecho de que haya estratos estratos arenosos, de arenas limpias, finas, que están sueltas, ¿está bien? Y que el hecho de que estén sueltas hace que cuando se producen deformaciones de corte, por la deformación, el desplazamiento de la columna de suelo, hay deformaciones tangenciales y eso genera un efecto de densificación del suelo, y ese mecanismo consolidante de los granos de arena provoca una elevación de la presión de poros, y es lo que conduce finalmente, después de ciclos, algunos ciclos, a provocar la licuación del suelo. Entonces, si ese estrato está denso, tiene menos potencial de licuación, menos probable que licúe. Entonces, una de las técnicas que se pueden aplicar es de consolidar, es de densificar los estratos de arena suelto, arenoso, ¿sí? que son los peligrosos. Entonces hay algunas técnicas como vibrocompactación y vibrohincado de pilotes, por ejemplo, de hormigón armado, que se pueden hacer en forma independiente o en forma combinada. Otras técnicas, que es la de vibrocompactación de suelos y vibrohincado de pilotes de grava, ¿está bien? También estas pueden hacerse en forma independiente, la misma de recién, la vibrocompactación, o en forma combinada. Hay procesos de consolidación dinámica, hay procesos de consolidación a través de explosivos, y hay otras técnicas que se llaman de vibroflotación, que tienen que ver más que nada, es una técnica, digamos, particular de la vibrocompactación, pero cambia la maquinaria, el equipamiento, la técnica de hacerlo. Entonces eso tiene que ver con la densificación de estratos de suelos que estén arenosos sueltos. Se pueden ejecutar columnas de grava que son como chimeneas que vamos a enterrar en el suelo, de un material muy permeable, gravilla, puesto con una determinada matriz, con una determinada grilla, ¿verdad? En el terreno, 3x3, 4x4, 5x5, un piloto de grava que funcionan como drenes, es decir, que son como cámaras de expansión. Cuando viene el sismo y empieza a crecer la presión de poros, entonces, bueno, le estamos dando un lugar hacia donde evacuar el exceso de presión de poros, ¿ya? Se evacúan a través de los drenes de grava, y eso hace que mantener controlado el exceso de presión de poros.
Y ya lo que hemos visto, por supuesto, no dejo de mencionarlo en este listado, son la fundación profunda por medio de pilotes. Dentro de los procedimientos de densificación de suelo, está el procedimiento de vibrocompactación y o de hincado de pilotes de hormigón o de grava. ¿Está bien? Básicamente tiene que ver con introducir un elemento, digamos, en el terreno que genere, digamos, la compactación de los granos que están alrededor, ¿ah? Y es en ese procedimiento se puede o no colocar grava, ¿ah? Formando drenes de grava, y entonces acá toda la presión de poros que se puede generar en este espacio se puede evacuar por estas chimeneas que están acá, estos drenes de grava, ¿ah? Que son muy permeables, ¿ah? Tienen una permeabilidad elevada, entonces fácilmente se puede evacuar. Entonces la cuestión estará en diseñar esta distancia, ¿está bien? Esta distancia lo suficientemente cerca como para que una partícula, una gota de agua que está acá, al cabo de los ciclos que conducen a producir la licuación, le dé tiempo a llegar al dren y entonces se evacúa la presión de poro. De esa manera se calcula la distancia que hay entre los drenes, la grilla de los drenes de grava. Pero si no, puede ser simplemente el hincado de un equipo de vibrocompactación o de vibroflotación que genera la densificación del suelo natural sin la incorporación de los drenes de grava, puede ser de las dos formas, ¿no? Entonces, este vibrohincado de los pilotes lo que hace es que este es un equipo que tiene un excéntrico acá, que genera la vibración en el capitel del pilote, y como el suelo está suelto y saturado, ¿está bien? Se genera una micro vibración acá en el terreno que va generando pequeños volúmenes de licuación, micro licuaciones sería, que hace que el suelo pierda capacidad portante y casi que baja por su propio peso el pilote de hormigón. Si no estuviera saturado, si no estuviera en condición de saturación, este vibrohincado no sería posible, porque claro, al no tener agua, no se produce ese efecto de microlicuación de suelo alrededor del pilote, y entonces no bajaría el pilote, no lo podíamos hincar, ¿no es cierto? Entonces esto viene vibrando con una frecuencia determinada y se pone en contacto con el suelo, y bueno, y va bajando, va deteniéndose, va descendiendo casi por su propio peso, digamos. Tiene una carga, digamos, tiene una masa adicional que lo ayuda, pero con el peso propio casi que solito ya alcanza para que descienda. Bueno, una vez que llega a la posición, se deja el pilote en ese lugar y me queda el pilote de hormigón, me queda el capitel por encima del suelo natural, como para construir la superestructura que vendría aquí arriba, ¿verdad? Ese sería un procedimiento de vibrohincado de pilotes. Acá está una foto de cómo sería el pilote, la máquina, ¿verdad? Muchas veces acá se ve que está mojado esto, porque llega en algún estrato que cuesta que pase, bueno, hay que retirarlo, volver a bajar el pilote, siempre vibrando, siempre que este equipo es un excéntrico que genera una fuerte vibración en el pilote. Y entonces, bueno, ahí queda en pie, o no quedó exactamente vertical, quedó desaplomado, bueno, todas esas cositas puede hacer que yo pueda bajarlo y subirlo, y se puede hacer perfectamente. Acá tienen un procedimiento de vibrocompactación, ahora con la incorporación de pilotes, para la construcción de pilotes de grava, no de hormigón armado, sino de pilotes de grava. Entonces, el mismo equipo, las mismas herramientas que tengo, pero esto, en lugar de ser un pilote de hormigón armado, es una camisa de acero, ¿está bien? Es una camisa de acero, que yo la hago vibrando, baja la camisa de acero, baja, llega a la profundidad, y llegó a la profundidad, acá tiene una tapa esto, acá abajo, ¿está bien? Que no permite que no se llene de agua, ni de lodo. Entonces, una vez que llega a la profundidad, se llena esta camisa de acero con grava, y están vibrando, la tapa, digamos, está suelta, se despega cuando yo empiezo a retirar la camisa,
Entonces una vez que está lleno de grava, siempre vibrando, voy retirando la camisa y me queda, digamos, los drenes de grava, los pilotes de grava, cualquiera de las dos cosas. Entonces sirve no solamente para evacuar presión de poros, sino que de algún modo también van mejorando la capacidad de carga del terreno. Bueno, acá tiene un esquema de lo mismo recién, donde se ve la camisa, digamos, el tubo, y tiene esta marmita de chapa, que es una tapa abierta, ¿no es cierto?, que me permite que esto baje hasta la posición final, y una vez que se pierde la marmita, se pierde la tapa esta, yo retiro la camisa y me queda la columna de grava ejecutada. Entonces, de esa gente van a estar ubicados con... yo hago cada uno de estos, voy mejorando el suelo, se va densificando el suelo, se va haciendo más difícil de compactar. Es muy probable que yo tenga una primera camada, una primera serie de drenes colocados a una cierta distancia, ¿verdad? Acá dicen, fíjense, los que están pintaditos más oscuros, marroncitos oscuros son primera serie, y los más claritos, marroncito clarito, ¿veis? Sería como la segunda serie, ¿eh? Que corresponden a este corte que está aquí. Entonces, cuando yo hice esta serie, después hice esta serie, ¿está bien? Todo este suelo que me quedó aquí en el medio, quedó de algún modo mejorado, porque generé un efecto de vibración, un efecto de consolidación en el terreno, y obviamente me va a costar más hincar los pilotes de esta segunda serie, ¿está bien? Primera. Por eso es que me queden un poquito menos profundos cuando yo haga la segunda serie. Eso es normal, no hay que sospechar de que algo está funcionando mal, sino simplemente que, bueno, se va mejorando otra línea de pilotes intermedios, bueno, quedaría posiblemente un poquito arriba, porque cada serie que hago, se va mejorando, se va densificando el suelo en profundidad. Entonces esto evita, por supuesto, que se produzca la licuación. Entonces, ven que este es un procedimiento de los drenes de grava que pretende impedir la licuación del suelo. Es muy bueno porque el pilote no impide la licuación. El pilote de hormigón armado es un elemento estructural que interactúa con el suelo, interactúa con la superestructura, la estructura de fundación y el suelo interactúan, está bien, pero no viene el efecto de licuación. Hay algunos métodos como este, por ejemplo, que sí lo que pretende es prevenir, es evitar que se produzca la licuación. Entonces son objetivos también diferentes, que depende de qué obra hagamos, cuál sea el destino de la obra, y como les digo, sobre todo, también tiene que ver con la superficie de la obra, el campo de aplicación. Por ahí tenemos que hacer la fundación de una estructura pesada, poca superficie, como un tanque, por ejemplo, un tanque de vino. ¿Ah? Entonces, aplicar una técnica de esta en una pequeña superficie puede ser económica, porque yo puedo generar de estos pilotitos, muchísimos pilotes, digamos, a pequeñas distancias, separados muy poquito acá, porque la superficie que tengo que cubrir es pequeña también. Entonces, bueno, cada obra y cada destino tiene su evaluación de ingeniería, como es habitualmente para cualquier estructura, ¿verdad? Tiene su evaluación y tiene su solución. Puede haber más de una, y bueno, entonces habrá que evaluar cuál es la más conveniente en cada caso. ¿Ah? Entonces acá ven un corte de cómo sería, por ejemplo, la fundación de un tanque, como yo les digo, un tanque de vino, sobre estos pilotes de grava o drenes de grava, que llegan hasta suelo competente, como estaba dibujado ahí, ¿está bien? Muchas veces terminan estos con una platea de fundación, por ejemplo, sobre ese pilote, o pueden terminar con un terraplén compactado sobre los pilotes, y sobre este terraplén la estructura definitiva. Entonces, como les digo, esto tiene que ver con proyectos de ingeniería, y cada obra, cada proyecto tiene su solución. Hay otros procedimientos que, cuando tenemos estratos que son inestables o que son blandos, digamos, no hace falta que sean inestables, sirve para estratos de suelo poco competentes en superficie. Pueden ser inestables dinámicamente, o pueden ser estables dinámicamente, pero
digamos, de muy baja capacidad cortante, porque están muy sueltos, se puede hacer una densificación por consolidación dinámica, por impacto. Entonces, bueno, con una máquina se deja caer una masa como esta, hay terrenos, digamos, de superficies importantes que se han mejorado así, bueno, porque la capa no competente, digamos, es una capa superficial de un par de metros de altura. Entonces, por ahí esta técnica conviene, porque si no yo tendría que hacer fundaciones a lo mejor a 3, 4, 5, una fundación semiprofunda, unas pilas de fundación y son caras. Entonces, bueno, con esta técnica se podría llegar a consolidar, fíjense, esta masa tiene tranquilamente 2 metros de altura acá, y es lo que penetra, casi toda la masa penetra en cada golpe, y bueno, esta maquinita va dejando caer esta masa en el terreno y provocando la vibración, el impacto, no solamente en el punto de impacto de la masa, sino la vibración que hay en todo el terreno alrededor. Es muy de aplicación para terrenos granulares, ¿está bien? Arenas finas, arenas gravosas, finas, que están muy sueltas, o limos arenosos muy sueltos, limos arcillosos sueltos también. Algunos tipos de arcillas también se pueden consolidar de este tipo, pero como les digo, algunos metros nada más de profundidad, solamente afecta la capa superficial del terreno donde yo voy a construir. ¿Está bien? Para el caso de licuación de suelos también hay una técnica de compactación o densificación, como hablamos, por medio de explosivos. Básicamente la técnica consiste en hacer unas perforaciones, bajar acá unas cargas explosivas, y generar deformaciones de corte en las capas licuables. Esto es para, digamos, cuando tenemos pocas capas que licúan y están muy bien identificadas, ¿ah? Y entonces en esa capa que licúa se coloca la carga explosiva, se genera la deformación de corte y eso hace que genere la evacuación de presión de poro. Es una técnica muy invasiva, ¿está bien? A veces no aplicable por las condiciones ambientales. Obviamente en las zonas urbanas no es de aplicación. Y bueno, la distancia mínima de cualquier estructura digamos, que esté cercana a un terreno que queramos, no mínimo, distancias mínimas de 50, 100 metros como mínimo, tengo que tener alejada cualquier construcción porque la vibración afecta también a superficies, digamos, a estructuras que están más alejadas. Es una técnica de recuperación de suelo mediante la cual se libera energía a través de las detonaciones completamente contenida dentro de la masa del suelo. La energía liberada genera licuefacción temporal y el resultado es un reordenamiento de las partículas del suelo, bueno, como les comentaba. A ver, no sé por qué, no me ha cargado acá el videíto. A ver, se los voy a compartir en mi pantalla. Denme un segundo, por favor. ¿Ven ahí mi pantalla? Sí, profe. Bien, vamos a ver si activamos este video. Ahí vamos a ver el video. Ahí se ve un video donde está esta técnica. Ahí se disparan los explosivos, se genera la presión de poros, se provoca la evacuación de presión de poros por las perforaciones. ¿Ven? Fíjense. Bien, tremendo. ¿Ven? Entonces, en cada punto donde yo bajo la carga explosiva, ahí ven otro ejemplo. Miren. Miren la presión de poro. ¿Ah? Bueno, todo ese volumen que sale, todo ese volumen de agua y aire que sale ahí, ¿lo vemos de nuevo? Vamos a verlo de nuevo.
Bueno, se entendió el videito, ¿no es cierto? Acá lo tienen el esquema de lo que estamos viendo. Bueno, en cada perforación que hacemos acá, para bajar la carga explosiva queda abierta, ¿no es cierto? Y por aquí mismo después se evacúa el exceso de presión de poro y se libera hacia el exterior. Es muy clarito el video, muy bonito. Este es un hecho experimental que la explosión de cargas en el interior de suelos sueltos, flojos, dice acá, granulares, produce su licuefacción y posterior consolidación. La estructura del suelo es destruida por las ondas de choque de la explosión y por el flujo de los gases de la misma a través del agua intersticial. Se produzca el efecto de la explosión, es imprescindible que el suelo se encuentre saturado, obviamente, si no, no licúa. En efecto, un suelo semisaturado, la elevada compresibilidad del gas que contiene conduce a que se produzcan deformaciones únicamente en las proximidades del punto de explosión. Esto porque si está semisaturado y hay aire, digamos, se comprime el aire es compresible, y toda esa energía, digamos, es absorbida por el aire que se comprime alrededor de la zona. La técnica de vibroflotación, otra, también para mejorar y tratar de evitar que licúe el suelo, es uno de los métodos también más eficientes para compactar terrenos de débil capacidad de carga. Se densifica el terreno mediante la acción combinada de la vibración del terreno y su saturación. Bueno, los equipos que producen esto son este tipo de equipamiento. Es un vibrador gigante, como los vibradores de hormigón. El mismo principio de los vibradores de hormigón. Acá tenemos un motor que tiene un excéntrico, digamos, una masa excéntrica, y genera que se produzca la vibración en la punta de este pilote que tenemos acá. Y esto vibra con una frecuencia variable, digamos, yo la puedo controlar eso. Entonces este elemento, acá por el interior tiene una tubería que viene con inyección de agua, ¿está bien? Entonces eso hace que permita que pueda penetrar fácilmente este elemento en el terreno hasta la profundidad, digamos, que quiero generar la consolidación. Entonces, el efecto vibratorio de esta excéntrica, de esta masa excéntrica que tengo ahí, más el chorro de agua a presión que tengo por aquí, facilita, digamos, el hincado de este vibrador y genera, digamos, la consolidación del suelo. El vibrador es un cuerpo tubular de acero, dentro del cual un motor eléctrico hidráulico acciona una serie de pesos excéntricos, que es lo que les acabo de explicar. La potencia utilizada hasta hace unos años era de 30 caballos y ahora se están utilizando vibradores de hasta 100 caballos. El agua y la corriente eléctrica son introducidos por un cabezal especial dispuesto en la parte superior, lo que les acabo de decir, y entre el vibrador y los tubos de suspensión se sitúa un acoplamiento elástico que permite la transmisión de fuerzas de tracción y de compresión. El vibrador es introducido dentro del terreno hasta profundidad deseada con el auxilio de un chorro de agua a presión que sale por la traído. En el proceso de introducción, de hincado del vibrador, va consolidando. Y cuando lo voy sacando, sale vibrando también. Entonces voy compactando todo el suelo que está alrededor. Entonces acá tienen un gráfico ustedes de algunas recomendaciones, digamos, de acuerdo al tipo de tipo de suelo en el que vamos a hacer tratamiento, digamos, para los elementos de grano medio a grueso, arenas medias y finas y gruesas. Esta técnica de vibroflotación es muy, muy buena de aplicación, digamos, no tanto para cuando son elementos más finos como cuando son limos o limos arcillosos, ¿está bien? O limos con alto contenido de finos, donde ya la vibroflotación no es muy eficiente y ahí es mucho más recomendable utilizar las columnas de grava. Para el caso de suelos arcillosos, puramente arcillosos, ninguna de estas técnicas es conveniente, y la mejor técnica para mejora de un perfil de suelo arcilloso potente, digamos, que pueda generar efectos de consolidación
¿ya? Y consolidación secundaria en el tiempo. La técnica pasa por colocar drenes que evacúen agua, ¿ya? Con una densidad bastante apretadita, diría yo, en el orden de los 2 a 3 metros, 2 por 2, 3 por 3, una cosa así. Entonces, bueno, se hacen perforaciones en la arcilla, esto cuando son suelos arcillosos puramente, se hacen perforaciones en suelo arcilloso, se coloca un dren, una tubería de PVC, por decirlo de alguna manera, una tubería perforada, de plástico, que puede ser de 3, 4 pulgadas de diámetro, una cosa así, 2 pulgadas de diámetro, depende del diseño. Ese dren o ese caño perforado va forrado exteriormente por un geotextil que evita que ingresen las partículas finas de arcilla al interior del tubo, ¿ah? Y ¿cómo se llama? Y lo atarquine, digamos, lo sature del suelo y deje de ser drenado. Entonces estoy generando tuberías como si fueran las columnas de grava, como si fueran las arenas de grava, pero son caños perforados, y que permiten la evacuación de la presión, digamos, la evacuación del agua que está en las arcillas, generando la consolidación. Entonces, por el peso propio de la columna de suelo, el peso propio que está en la columna de suelo, empieza la presión del terreno, propiamente dicha, genera la expulsión del agua a través de estos elementos que son de altísima permeabilidad, porque no tienen nada que impida el flujo de agua. Entonces voy sacando agua, es como que voy sacando agua del interior del estrato del suelo arcilloso saturado, y eso va generando la densificación y toda la consolidación. Entonces me gano toda la consolidación que sucedería en años, en muchos años, estamos hablando de a lo mejor 5, 10, 15, 20, 30, 50 años de tiempo, la estoy apurando, la estoy concentrando en unos pocos meses, digamos, en un año de tiempo, digamos, y lo que hago es facilitar que se produzca la consolidación que se va a producir naturalmente, facilitando, digamos, la salida del agua de la arcilla. Esta es otra técnica que es totalmente similar a las columnas de grava que ya hemos explicado, simplemente que en lugar de llenar los octavas, en este caso quedan los tubos perforados, abiertos, sin nada, con un geotextil, con una malla geotextil exterior al tubo perforado para que no se vuelva arcilloso y se evite, porque la estoy adelantando, la estoy apurando, ¿no es cierto? Bueno, acá está descrita la técnica de vibroflotación que habíamos hablado recién. Hay técnicas también de mejoras del suelo, digamos, haciendo inyección de lodo cementicio, de una pasta de cemento, o inyección de lodos bentoníticos, por ejemplo, o, digamos, hacer una mezcla del suelo con cemento, y de esa manera vamos mejorando la compactación. Entonces acá se hacen perforaciones y se hace la inyección, como le digo, de lechada de cemento. Hay muchas técnicas de esto, y básicamente lo que se hace es hacer una perforación, y acá se coloca digamos, un elemento que, digamos, por el centro de la perforación, por la cañería, por el centro de la cañería bajan las líneas de inyección de echada de cemento y de aire comprimido, bajan 2 líneas, al menos, y entonces la línea de aire comprimido lo que hace es inflar unos sellos, ¿también? Unos packers, se llaman, que van acá. Entonces yo concentro la inyección solamente en esta altura. Entonces, todo lo que esté inyectando se va a concentrar y va a introducir, por presión, va a producir la inyección de lechada de cemento en ese estrato que estoy queriendo consolidar. ¿Está bien? Entonces, es una técnica que hay algunas técnicas que la van a encontrar en la bibliografía,
como el método Manchet, se llama, Manchete, se escribe, una técnica desarrollada en Francia, y bueno, el nombre se debe al desarrollador del manguito Manchet que se llama, que son estos elementos que están acá, que como le digo tienen unos sellos que son unas gomas, ¿no es cierto? Unas gomas que yo las inflo con aire y se pegan a las paredes de la perforación, y en toda esta zona aparece, digamos, un tubo perforado que yo inyecto de esa manera la lechada de cemento. Y así voy, estrato por estrato, voy retirando la tubería y voy consolidando estrato por estrato. Entonces hago la inyección en un punto, hago la inyección en otro punto, en una primera serie, como vimos recién con las columnas de grava igual, y normalmente a 3 bolillos se trabaja esto, y en una segunda serie hago al medio, ¿está bien? Y bueno, hago toda esta técnica de inyección, y después que terminé, lo que hago es volver a hacer ensayos geotécnicos, hago SPT de nuevo, hago perforaciones, sondeos con SPT, y veo efectivamente cuánto logré mejorar, digamos, el suelo de fundación. Si todavía no es lo suficiente, puedo hacer otra serie más intermedia, y así voy haciendo más series sucesivas hasta lograr eh, digamos, lograr la uniformidad, digamos, de todo el terreno. Eh, esta implica inyectar y mezclar. Esta técnica que yo les he explicado es la inyección, pero hay otras que tienen que ver con la mezcla del cemento, aditivos y los suelos del sitio. ¿Está bien? Para eso se utilizan algunos equipos que ya vamos a ver, y con eso, bueno, podemos hacer muchas cosas. Podemos hacer barreras de contención, podemos hacer estructuras de apoyo, estabilización de suelos blandos, eh, apuntalamiento, protección contra la socavación. Bueno, se pueden hacer muchas cosas, y algunas técnicas las van a encontrar en la bibliografía como soil mixing, por ejemplo. Hay hasta algunos reglamentos, digamos, que nos ayudan con este tema. Básicamente es una máquina como esta, que tiene en la punta, digamos, unos elementos que son giratorios, digamos, y que van produciendo la mezcla del suelo, y por la punta acá se genera la inyección del grouting, de la lechada de cemento. Entonces lo que hago es bajar la máquina, va girando, va mezclando, va girando, va mezclando, y después luego la empiezo a retirar, digamos, a la máquina, inyectando el grout, inyectando la lechada de cemento, y mezclando todo el suelo con esa lechada de cemento. De esa manera se forma como una columna, como un gran pilote de hormigón con suelo natural, que queda, la verdad que son cosas que quedan muy bien. Acá tienen algunas fotos de las máquinas que se pueden utilizar. Esta es como la que les mostré en el gráfico de recién, pero bueno, la técnica de mezclado puede ser distinto equipamiento, distintas formas. Puede ser de eje horizontal o de eje vertical, la máquina que hace el giro, pero todas por la punta tienen la inyección. Acá tienen otro ejemplo de eje horizontal, pero digamos, en el sentido axial de la máquina. Y bueno, de esta manera se van construyendo y quedan pilotes como estos. Fíjense la magnitud que tiene esto comparado con el hombre, y queda realmente construcciones muy buenas. Entonces, esto no solamente me sirve para casos de terrenos dinámicamente inestables, sino que pueden servir para muchas cosas. Puedo mejorar suelos blandos, aunque no sean licuables. Puedo mejorar bastante la capacidad de carga de estos terrenos, si voy a colocar estructuras importantes, o lo puedo utilizar como elementos de sostenimiento para excavaciones, por ejemplo, que ya lo vamos a ver cómo se calcula también esto, cuando veamos el tema excavaciones. Vamos a trabajar sobre la metodología de diseño y cálculo de este tipo de elementos, así, de sostenimiento para excavaciones. Este tema del alivio de presión de poros es lo que acabamos de hablar con los drenes de grava, que ya lo hemos visto, ¿no es cierto? Bueno, acá está puesto de otra manera, el grafiquito.
Entonces, bueno, acá se produce la evacuación de la presión de poros, y eso puede ser colocado de distinta manera, pueden ser colocados como pilotes o pueden colocarse alrededor de alguna cámara, digamos, que esté enterrada, y bueno, de esta manera cualquier situación de presión de poros puede salir por, o sea, podemos hacer muchos diseños de esto, de acuerdo a cómo sea la estructura, cómo sea el proyecto. Acá tienen un caso esquematizado, digamos, de cómo es el dren de gravilla, digamos, un estrato licuable, y bueno, toda la presión de poros que se va a generar se deriva de esta cámara de expansión que tiene acá, que son estos drenes de grava. ¿Ah? Entonces, bueno, acá tienen algunas fotos también de vidrio. Bueno, están mezclados los temas, pero entonces uno hace una grilla. Bueno, en esta foto lo que se ve es cómo se están hincando, digamos, los drenes, ¿verdad? Esta es la camisa que yo les mostré, ¿ah? Y hago el vidrio hincado de la camisa, y después de eso la relleno con grava como esa que está ahí, ¿ah? Esa gravilla que está ahí, ¿ah? Es muy permeable, y retiro la camisa. Y de esa manera me va a quedar una grilla que tiene una determinada separación. Bueno, todo esto tiene una técnica de cálculo también, que no es tan simple. No son técnicas de aplicación muy comunes en nuestro medio. Eh, Normalmente los calculistas y lo que hemos adoptado en general para los casos en que hemos tenido que trabajar con esto, en el caso de fundación de hospitales, por ejemplo, y ese tipo de estructura, ha sido los pilotos de avión armado, porque sinceramente es lo que más garantía nos da desde el punto de vista de la evaluación de las variables que influyen, la que más garantía, más seguridad nos da para tener el factor de seguridad apropiado para ese tipo de estructura. ¿Está bien? Se pueden hacer también procedimientos de depresión de napas freáticas, ¿está bien? Para si yo tengo acá un estrato licuable, bueno, deprimo la napa por debajo de eso, generando drenes, que pueden ser por bombeo, o puede ser drenajes naturales, depende de qué profundidad estén los estratos y todo lo demás. Bueno, pero es una técnica que también va a requerir una bomba que esté funcionando permanentemente, porque en la medida que suba el nivel freático me va a volver a generar el potencial de licuación, ¿no? Entonces pueden hacer así como drenajes, eh, tuberías de drenaje, tubos perforados, que drenan por gravedad a terrenos más bajos, ¿ah? O a drenes que están más bajos, y de esa forma se puede deprimir la napa freática. ¿Está? Eh, bueno, estas técnicas permiten, digamos, controlar estos fenómenos, pero hay que tener cuidado con el control de las deformaciones por corte que se producen en las zonas de evacuación de presión de poro, porque todo el volumen que salga por acá por los drenes va a ser un volumen de suelo o agua que voy a estar sacando a la superficie o a otro espacio, digamos, y me puede generar deformaciones locales, digamos, que hay que tenerlas en cuenta. ¿Está bien? Bueno, esto de fundación por pilotes ya lo hemos visto, lo tengo acá en esta presentación, pero está repetido, es lo mismo que ya hemos hablado, ya todo esto se lo mostré en la clase anterior, ¿ah? Cómo se construye el piloto y todo lo demás, y esto creo que lo hemos visto, ¿verdad? De las soluciones profundas por piloto. Entonces, vamos a pasar ahora a seguir hablando del tema de mejora del suelo, pero con una técnica particular, y de aplicación a suelos rocosos. ¿Ah? Vamos a cargar la otra presentación, denme un segundito. O sea, todo lo que hemos visto es técnicas de mejora de suelo para suelo. Pero bueno, ya que estamos tocando el tema de mejora de los terrenos en general, no solamente para la ecuación, sino en general,
vamos a ver esta, que es una técnica de mejora de suelos de suelos rocosos, digamos, para el caso de fundación de presas, fundamentalmente, donde no solamente se pretende mejorar la capacidad de carga, mejorar las condiciones portantes del terreno, sino también lograr la impermeabilización del estrato rocoso en el cual va a estar apoyada la presa, ¿verdad? Bien, este método, esta técnica se conoce